Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 16 de febrero. En este tiempo de Cuaresma, hoy estamos a viernes después de ceniza. En el lenguaje popular, hoy le llaman primer viernes de Cuaresma. En el lenguaje litúrgico es viernes después de ceniza, de tal manera que el primer viernes será la próxima semana, que será primera semana de Cuaresma. Pero bueno, no nos hagamos bolas, no nos confundamos. Hoy viernes después de ceniza. Y para hoy también qué importante es participar en el Santo Vía Crucis. No olvides hacer este acto penitencial. También de poder hacer ayuno y abstinencia el día de hoy. Los viernes de Cuaresma son especialmente preparados y especialmente espacios de ofrecimiento a Dios. También pide por los pecadores el día de hoy, por nuestra propia conversión. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Onésimo Mártir. El caso de San Onésimo, por su peculiaridad, puede servir para reflexionar sobre algunas realidades fundamentales del cristianismo. Lo que sabemos de él se debe casi exclusivamente a la carta de San Pablo a Filemón, a quien llama nuestro querido colaborador, y de quien recuerda con simpatía la caridad para con los demás y la fe en el Señor Jesús. San Pablo escribe palabras llenas de autoridad y de dulzura. Aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedirte en nombre de la caridad, tal como soy, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús. Era una eficaz captatio benevolentiae, de ningún modo retórica, porque Pablo se proponía precisamente invitar a Filemón a realizar un acto de gran caridad y de fe. Te ruego por mi hijo, a quien engendré a la fe en mi prisión, Onésimo, inútil un tiempo para ti, pero ahora bien útil para ti y para mí. Te envío a él, es decir, mis propias entrañas. Yo quería retenerlo a mi lado para que me ayudase en tu lugar en mi prisión por el Evangelio, pero nada he querido hacer sin tu consentimiento, a fin de que me hagas esta buena obra, no forzadamente, sino de buen grado. Tal vez por esto se separó de ti, para que lo tuviera para siempre, no ya como esclavo, sino como un hermano amado, que lo es muchísimo para mí, cuanto más para ti, según la carne y en el Señor. Onésimo no solo era un esclavo que había huido, sino también un ladrón, y San Pablo se compromete a pagar esa suma si Filemón lo exigía. Si en algo te ofendió o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo firmo con mi puño y letra. Yo pagaré. Hay quien sostiene que la liberación de la esclavitud no es mérito del cristianismo, sino que solo llevó a la práctica las ideas de filósofos como Séneca, burócratas como Plinio el Joven y emperadores como Adriano. En realidad, ningún filósofo llamó hijo y hermano y además queridísimo a un esclavo fugitivo y ladrón. También para Onésimo había muerto y resucitado Cristo. Del resto de su vida no sabemos nada. El martirologio romano narra la tradición según la cual fue llevado atado a Roma y lapidado por la fe de Cristo, después de haber sido obispo de Éfeso. Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión de San Onésimo Mártir, que encontramos evidentemente dentro de la palabra de Dios. Y para hoy, viernes 16 de febrero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué importante es escuchar justamente la palabra del Señor. Hoy, qué interesante es lo que se nos va a narrar en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 58, del 1 al 9. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Denuncia los delitos y los pecados, dice hoy la palabra. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos? Si tú no ves, si tú nos ves,
¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? El día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Esto es lo que dice el Señor. Es que ayunan sí para luego reñir y disputar. Por eso es un ayuno el que pide el Señor que se haga oír en el cielo, un ayuno auténtico, una mortificación clave, una forma de ofrecimiento pues que le agrade al Señor. No tiene sentido que ayunemos hoy, pero que seamos las mismas personas de siempre y que no cambiemos en nada. No tiene sentido ayunar el día de hoy y que más adelante en estos días pues vuelva a ser la misma persona y que me quede con la misma cadena, con el mismo pecado, que no trate de salir de mi estado de egoísmo. Por eso hoy dice que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores, libera a los oprimidos, rompe todos los yugos. A esto nos invita el Señor, a las obras de caridad, especialmente a la liberación total de cualquier persona que se sienta oprimida. Es la invitación que hace la primera lectura. Hoy también damos un salto al Evangelio que hoy hemos podido escuchar, San Marcos, en el capítulo 9. Fueron a ver a Jesús los discípulos, ¿sí? ¿Y qué le preguntan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros sí? Qué importante es saber lo que Jesús responde. Ayunar. ¿Qué significa ayunar? Significa ofrecerse, significa hacer sacrificio, significa precisamente tener ese momento de encuentro con Dios. El ayuno, qué importante es porque refrena las pasiones. El ayuno nos aleja del pecado. El ayuno nos da fuerzas, nos da la gracia que viene de lo alto, la gracia de Dios. Y por eso nunca debemos dejar de realizar este acto espiritual. Así es. Y pues bueno, sobre todo en los viernes de Cuaresma, se debería de practicar el ayuno, la abstinencia, el encuentro con Dios a través también de la oración y pues también ese encuentro en la fraternidad con el prójimo. Hoy también lo importante que dice el texto, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, sí. ¿Qué responde Jesús? ¿Cómo pueden llevar el luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Así es. Y por eso hoy le damos gracias infinitas a Dios porque nos permite escucharnos, porque sabe el Señor que Él nos va a proveer y nunca nos va a desamparar. Siempre estará en nuestra parte, siempre nos va a asistir, siempre tratará de encontrarle el Señor una solución a nuestros conflictos y problemas. Y por eso agradezcámosle al Señor, porque está siempre pendiente de nosotros, pendiente de su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.